naciste en Londres? Después vivimos en Bogotá. Ah, Después fuimos a vivir a las islas. Tenía a mi mamá, que era en Ubaté. Y allá por fortuna pasamos como un año. Y después nos volvimos a Bogotá porque ya entrábamos al colegio. ok. Y nos ¿Y tocó... tienes recuerdos de Londres? No, yo tengo un recuerdo, pero creo que ese recuerdo no sé si sea muy real. Pero yo me acuerdo de tengo un recuerdo que no sé si es un invento de mi mente, pero de unos puentes, como donde había tal vez pasaba por debajo como una especie de arroyo o algo así. Y un conjunto de seres voladores que pasaba por debajo. Eso es lo que yo me acuerdo. No me acuerdo del parque donde aprendí a caminar, ni de la casa, ni de la calle. He vuelto, pero no me acuerdo de nada de eso. Mi papá era diplomático, él trabajaba para la embajada. Y después de que vinimos aquí, volvimos a Bogotá, nos metieron al colegio, nos fuimos a vivir a México porque allá le salió un puesto a mi papá. Entonces allá vivimos 5 años. Claro. De eso sí me acuerdo y creo que he hablado demasiado de México, razón por la cual mi hijo terminó allá. Quisiera empezar, si quieres contarme la historia de Polvo Eres y de cómo con esa sentencia religiosa se te ha ocurrido y ha surgido un montón de reinterpretaciones a través del tiempo con eso. Bueno, pues esa es una obra bastante clave precisamente para hablar de eso. Polvo Eres, yo creo que la mayor parte de las personas de mi edad tuvimos la experiencia en el colegio de que nos pusieran esa cruz de ceniza en la frente, pero ¿por qué llegó ese polvo eres y se fue como ganando masa en mi mente? Es porque un día mi hija Laura Noguera, que llegaba todos los días del colegio con miles de cuentos increíbles, llegó completamente impactada por una cosa que a ella le pareció una ceremonia muy extraña, y era que a las niñas del colegio las habían formado en una fila larguísima para que entraran a la iglesia donde estaba un cura que les ponía a cada una de ellas una marca, me dijo. Era una marca que nos pusieron en la frente, era una marca de ceniza negra. Y nos dijeron, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces no sabía cuál parte de la historia le parecía como más contundente. Si la marca negra, después todas las niñas en el recreo con la marca negra en la frente, o después cuando salían en los buses encontrarse que la gente también estaba marcada, y ella sintió un poco como que con esa marca la estaban convirtiendo casi en polvo, porque me decía, ¿cómo así que polvo eres? Yo no soy polvo. Tal vez lo sea en un futuro, pero ahorita no. Entonces se quedó esa frase y esa pregunta, y uno tratando de contestarle a un niño una pregunta como esa, muy complicado, ¿no? En todo caso, cuando después de muchas décadas yo fui a trabajar alrededor de los hospitales detenidos que hubo en Bogotá, y encontré el Hospital San Juan de Dios, que ya llevaba 7 años fuera de servicio. 7 años fuera de servicio, completamente montado y equipado. 540 camas de hospitalización, 13 salas de cirugía, la unidad de cuidados intensivos que tenía capacidad para recibir 100 personas en urgencias. Y todo eso estaba puesto en el hospital. Ni una sola persona. Hacía 7 años. Era como algo mágico que hubiese pasado y hubiera desintegrado a las personas y dejando a los objetos. Entonces yo dije, este es el perfecto lugar para yo poner esta frase grabada en la pared, polvo eres. Obviamente no me dejaron ponerla en la pared. Después fui a otro hospital también detenido, el Santa Rosa, y también quise hacerlo y tampoco me dejaron. Pero entonces hice un video. En ese video va apareciendo golpe a golpe, formándose poco a poco esa frase polvo eres. ¿Cómo es que esa frase ha ido absorbiendo otros significados? Pues me llenaba como de curiosidad oír una sentencia tan poco prometedora para los
cristianos, ¿no? Porque siempre nos están ofreciendo el reino de los cielos y todas esas cosas donde no hay ni muerte, ni enfermedad, ni nada. Pero aquí dicen polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces yo decía que este es otro lenguaje muy distinto, es que eso es el Génesis, es diferente, claro. Sin embargo, después de un tiempo, pues uno ha oído hablar aquello de que somos polvo de estrellas, ¿sí? Que nuestros cuerpos están constituidos de los mismos elementos que están presentes en las estrellas más brillantes y también en las menos brillantes. Y que existen porque hubo estrellas que en algún lugar remoto del sistema solar explotaron algún día y por la dispersión de esa materia se han formado después de millones y millones y millones de años nuestros cuerpos. Entonces empezó a cobrar otros sentidos, lo mismo que también el asunto del polvo, porque a mí me parecía muy raro que dijeran polvo, porque no dicen tierra, no dicen polvo, ¿no? Polvo, que es un material que no tiene densidad, que sencillamente cualquier viento puede dispersar y que solamente temporalmente está adherido a un objeto y podría estar adherido después a otro o no estar adherido a ninguno. Entonces me puse a averiguar de dónde venía el polvo y lo que más me llamó la atención fue saber que la gran mayoría del polvo que hay en este mundo viene de las células vivas que se desprenden de los seres vivos, es decir, de nosotros los humanos, los animales y las plantas. Todo el tiempo estamos liberando células muertas, que son polvo. A la vez, todo el tiempo nuestro organismo está regenerando esas células y está produciendo nuevas células hasta que ese balance se pierde y gana el lado en que uno va desapareciendo. Entonces también pensé, ¿cómo así? O sea, nosotros somos fábricas de polvo. Y tú me preguntabas que por qué esta exposición se llama Encuentros en la Fábrica de Polvo. Y pienso que esta exposición tiene como el anhelo de crear un encuentro con el cuerpo del observador, sí, del visitante. Todos somos fábricas de polvo. Me interesa cómo profundizar en ese tema de la ausencia, ¿no? De la ausencia es como, o de la huella de alguien que un día estuvo ahí y que permanece su huella, pero hace rato no está y se cubrió esa huella de una capa de polvo. La que más tiene que ver con huella es la del Nogal. Yo trabajaba en el Nogal cuando fue el atentado del 2003 y como responsable que era del patrimonio artístico de ese club, a mí me tocó entrar al tercer día a mirar cómo estaba el patrimonio artístico del club, es decir, los cuadros, las esculturas, las obras de arte, en un recorrido que permanecerá en mi memoria para siempre. Pues es que mi hermana le dio por recogerme cuando nunca me ha recogido, para mostrarme unos planos cuando nunca me ha mostrado ninguno. Y me esperó 1 hora. Y como no había grupo de música por la noche, pues yo resolví salir. Y fue muy poco el tiempo, o sea, salí, mi hermana estaba por el lado
no por la séptima, sino por la carrera de arriba, por la otra salida del Nogal. Llegamos a su casa, que es la 74 con primera, parqueó el carro, subimos 2 pisos, llegamos a donde estaba la mesa de los planos y estalló la bomba. Se oyó un rugido impresionante y desconocido y esa era la bomba. O sea, por muy poquito tiempo. Y claro, al principio nadie sabía dónde había sido el estallido y dijeron que había sido en el centro comercial andino. Yo era muy preocupada de saber dónde estaban mis hijos. Cuando se vino a saber que eso había sucedido en el Nogal fue impresionante. Muy impresionante. Resulta que el edificio estaba completamente oscurecido por la falta de luz eléctrica, claro, desde el momento del estallido de la carga de dinamita, pero también porque el edificio, desde el instante de la bomba, el edificio empezó a quemarse, ¿sí? Y duró bastante tiempo quemándose. Entonces, lo que yo no esperaba ver, o sea, lo que duré mucho tiempo para entender entrando en esa oscuridad era que, además de que no había ventanería y no había luz, todo estaba cubierto por una capa negra de hollín. Eso uno no lo ha visto. De pronto lo ha visto, de pronto en alguna cocina campesina o en alguna cosa, pero uno no ha visto salas cubiertas por una capa negra de hollín. Uno no ha visto pisos de mármol con cuadros, con cosas, todo cubierto por una capa negra de hollín. Entonces, cuando nosotros entramos, yo entré con 2 guardias de seguridad y teníamos unas linternitas, las más, que casi no lograban, digamos, disolver esa oscuridad. Y empecé a notar como unos signos raros en las paredes, en los ascensores, en todas partes, y eso era como una franja que se daba como una cierta altura y en todas las paredes estaba, pero yo no podía descifrar qué eran esos signos. Yo no conocía esos signos, pero sí se veía que era un lenguaje muy coherente, sí, que todos pertenecían al mismo lenguaje indescifrable para mí en esos momentos. Para mí esos momentos duraron mucho tiempo. Y de pronto entendí que esos signos eran realmente las huellas de las personas que habían quedado atrapadas esa noche en ese edificio, tratando al tacto, a tientas, contra las paredes, de guiarse para salir de allí. Y claro, darme cuenta de eso fue pues una experiencia muy fuerte. Yo dije, no, pues a mí tengo que guardar una memoria de lo que aquí se vivió y nadie va a decirme, o sea, no hay otro índice que sea más claro para hablar de lo que aquí se vivió que esas huellas. Ni los carros carbonizados del parqueadero, ni la pérdida gigantesca, ni siquiera el hueco de 7 pisos que quedó en el Nogal. Me parecía a mí que podía transportar a las personas a lo que vivieron esas que quedaron allí. Cuando pusieron la bomba, había 850 personas en el edificio porque era un viernes por la tarde, al final de la tarde. Entonces, me di al registro de esas huellas. La fotografía tiene ese poder, el poder de tener las cosas y guardarlas. Y el video es un registro en tiempo real, es un registro que dura 12 horas, que empieza cuando está completamente oscuro el espacio, digamos, como decir a las 5 de la mañana. Es una toma fija de una de las paredes como del restaurante principal allá, que era como el central. Y poco a poco va entrando
solamente la luz, porque no pasa nada. Nada va a pasar más que el tiempo y la luz que va entrando y los ruidos que se oyen de la carrera séptima, porque el restaurante del Nogal está enfrente de un semáforo de la séptima con 77. Entonces, hay un ritmo como el ritmo de la ciudad, que está todo el tiempo, durante todas esas 12 horas, y uno escucha cuando todos los carros se detienen, ¿verdad? Cuando otra vez todos los carros arrancan, y uno oye los pitos de los carros, mejor dicho, el sonido de la ciudad, pero lo está oyendo desde ese punto al interior de ese edificio donde ha ocurrido pues esta tragedia tan significativa. Entonces están como esos dos tiempos un poco como encontrados, sí, un poco como cuando uno ha tenido una pérdida muy importante, que uno sale a la calle y le parece como mentira que todo sigue igual, ¿no? Como que no haya ninguna señal de que algo tan tremendo está pasando. Una de las series que se llama Tejido Blando era que todavía uno encontraba como la huella de los pacientes en el tejido blando, es decir, los colchones, las almohadas, las cosas que aún estaban puestas en el hospital. Es la ausencia porque ese cuerpo no está, pero está esa huella de que estuvo. O esa ausencia también puede ser esa Venus de Milo que ya no está. Y en esa serie está incluida la mesa de trabajo, que es una pieza extraordinaria, que nació en el 2022. Entonces acá está, fíjate que acá tenemos, por un lado el canon de la belleza femenina, hecho tridimensionalidad en términos de la máscara de la Venus de Milo. Hecho tridimensionalidad, pero acá representado en plano, porque es una Acá, proyección. esto es un video. María Elvira mandó a hacer, ella tenía un busto de la Venus de Milo y ella le mandó a hacer muchas máscaras, muchas en barro, y ella las troza, que es lo que estás viendo acá, y procede con diferentes elementos que me parece que son divinos porque son herramientas totalmente domésticas. Cualquier persona podría tener un tacón, un pedazo de piedra o un rallador. Un rallador, y con eso, digamos, o una cuchara, y con esos elementos totalmente cotidianos, volver trizas esta máscara, que es una máscara bastante violenta, porque es una máscara que dice esto es lo bello femenino y todo lo que no, pues es fealdad, es lo otro. Entonces ella en este proceso saca un polvillo y es el polvillo. Entonces es muy bello porque tú ves, esto es una pieza, realmente es perfecta, esta es una pieza totalmente circular. Esto que yo saqué de aquí, digamos que acá digo yo, que Villita hace este polvillo, ¿cierto? Está acá y está formando este conito que vuelve a recordarle a uno a lo que pasa en el pequeño museo, con todas las esquirlas, como todos los pedazos que surgen de partir el meteorito en dos, pero está entonces también en las precipitaciones de arena, ¿cierto? En diferentes piezas, y es que con este polvito, que son las ruinas del rostro de la belleza femenina, María Elvira
hace un modelado, coge su brazo, hace el modelado, coge el brazo, hasta que hace un autorretrato parcial, es su brazo, ¿cierto? Con este barro. Y con este brazo, al final, en el rematico que tendría como parte después del codo, lo que hay es un frailejón chiquito y sus inflorescencias. Y en ese sentido, esta pieza, mi manera de leerlo es un revolcón muy importante en relación con esta herencia que sacraliza, digamos, a las herencias clásicas, y acá el gran motor que ha sentido es el encuentro entre el humano y, en este caso, digamos, el frailejón. ¿Cómo ha sido ese hallazgo? ¿Cómo ha sido esa propuesta de invitar a ese encuentro, de darle una figuración, si puedo decirle, humana a la naturaleza? Este pedazo, que se llama Encuentros, lo ideamos con la curadora de esta muestra, Ana María Lozano, y pusimos en esta parte de la sala como una serie de seres que son híbridos. Estas son unas hibridaciones que son entre el reino vegetal y los seres humanos, que yo las veo muy diferentes. Yo he tratado de encontrarlas en las mitologías, y sí las hay, pero son pocas. Entonces, pues siempre estábamos acostumbrados a ver esa pirámide, ¿cierto? Occidente siempre ha estado insistiendo en cómo somos de distintos al resto de los seres naturales, ¿cierto? Porque somos muy distintos, eso pensábamos, pero hace muy poquito tiempo nos dijeron que un chimpancé y nosotros tenemos el 98% de similitudes en el genoma. Entonces, no somos tan distintos, ¿no es verdad? Tenemos una pieza que se llama arbórea, que es como una especie de diagrama realmente del sistema circulatorio, y que encontré en un esquema del siglo XVII, y quise volverlo tridimensional, y donde vemos pues cómo es de semejante ese sistema, o también podría ser el sistema nervioso, ¿cierto? En su arborescencia y todo, pues como a un árbol. Tenemos aquí una colección que se llama Piezas que vienen de lejos. Esas piezas que vienen de lejos son pues unas piezas que ha traído el mar a la playa, y que realmente nos muestran cómo son de parecidas muchas plantas a los huesos humanos. Y en esta pieza que está aquí detrás y que se llama Encuentros con seres notables, pues hay un elemento que para mí es muy importante, que es como una especie de rama hueso, o llamémoslo hueso rama, ¿sí? Porque veo que son realmente ramas de árboles a las que se les ha hecho, claro, un pequeño ajuste de talla para poder articular uno que es muy parecido al húmero con uno que es muy parecido al cúbito o el radio, ¿sí? Pero yo los he coleccionado durante mucho tiempo, ramas que parecen huesos. Y un buen día con mi asistente, y bueno, pues quiero que hagamos una manito. Tenemos muchas falanges, hagamos una mano, y empezamos a hacer este dedo. Y bueno, y cosa que uno no conoce, esto que viene por aquí debajo, que es este. Y cuando estuvo este dedo así, pues vino a mi mente la imagen que todos conocemos en este mundo, que es la famosa obra pues de Miguel Ángel, que se llama La creación de Adán. Entonces pensé, ¿será que podemos hacer esa obra hecha con ramas? Y duramos, claro, 2 años haciéndola.
Julia, para mí es muy importante el sonido de la máquina, ¿sí? Yo siento que este sonido que se inició, digamos, en esta parte de la historia en 1906, sigue sonando hasta nuestros días y cada vez más duro, ¿cierto? Entonces, quiero que hagas una sonorización, ¿cierto? Teniendo como en cuenta esta voz, que yo la siento como la voz principal. Y sobre esa voz tú hagas un trabajo. Contrapunto. Un contrapunto, exactamente, exactamente. Oyendo esto, viendo esas capas que tú puedes meter de sonido para matizar este asunto esta fricción tan mecánica y tan terrenal. Exactamente. Porque de todas maneras, cuando se está cortando el meteorito, se está segmentando un tejido que era compacto, un pedazo de historia que estaba completo y que llegaba de otro lado, ¿no? Igual ese polvo se disipa, como un poco lo que vuelve a hacer con el sonido. Exactamente. Un aerolito metálico o meteorito como el de Santa Rosa es un fragmento del corazón de una estrella fallida que hace millones de años explotó en algún lugar muy remoto de nuestro sistema solar o incluso más allá de este. El aerolito mismo, si tú lo piensas en términos planetarios y en términos de galaxias, pues un meteorito es materia granular. Estos meteoritos como pequeñísimos gránulos ya digamos
metidos en una dimensión tan súper gigante como el espacio, pues son apenas mínimos granos de arena. Tiene que ver con la creación de un pequeño museo. Yo un buen día estaba investigando sobre el meteorito de Santa Rosa de Viterbo y empecé a descubrir tantas cosas tan increíbles sobre este ser, como por ejemplo que había caído en 1810, el mismo año de nuestra independencia. Lo había encontrado una niña. Años después, en 1823, unos científicos que recorrían el territorio colombiano buscando cuáles eran nuestros recursos minerales, lo encontraron y con gran felicidad lo compraron como primera pieza del Museo Nacional. Entonces me di cuenta que esa era la primera pieza del patrimonio museal de Colombia. O sea, era de todas maneras un hito. Pero investigando, me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, que el meteorito que vemos en el Museo Nacional, pues realmente sufrió una gran cirugía. Le quitaron 300 libras para regalárselas a un cazador de meteoros que se llamaba Henry Award. Nosotros no nos damos cuenta de eso porque en el museo el meteorito está increíblemente posado sobre el corte. Sí, porque ningún meteorito tiene una cara completamente plana que se adapta al piso, solamente si se le ha hecho un corte. Entonces, un poco esta historia, llegué a tener tantas cosas interesantes que creé un pequeño museo que se llama el Pequeño Museo del Meteorito de Santa Rosa de Viterbo. Y su función es crear imágenes. Crear imágenes porque yo siento que la historia no puede ser absorbida o no puede ser asimilada en ausencia de imágenes. Entonces, este museo tiene un departamento que se llama el Departamento de Indagaciones Detectivescas, que ha emprendido una cantidad de búsquedas. Por ejemplo, ¿qué pasó con el meteorito desde que aterrizó en la Tierra? Ese departamento no se dedica a saber qué pasa más allá de la Tierra, solamente a la historia del meteorito desde que el meteorito aterrizó. Entonces, el Departamento de Indagaciones Detectivescas visita una serie de lugares donde están fragmentos del meteorito para tratar de retrasar cómo era su forma original. Y yo digo que ese meteorito me capturó, yo he estado como un satélite de ese meteorito como durante 2 años hasta que pude entender qué fue lo que pasó. Esta es una foto de cuando yo portaba el meteorito, cuando portábamos el meteorito. Esto es el Colegio Don Bosco, el taller de metalmecánica del Centro Don Bosco, que tenía esta máquina que sigue teniendo, que se llama un cepillo de puente. Ahí se cortó y es como una uñita que va rasguñando, hasta que logra abrir un surco, hasta que logra abrir esa grieta tan profunda. También hay algo que es muy sutil, que es el mensaje en clave Morse. Y lo que se está diciendo, pero no se está diciendo duro, se está diciendo entre líneas, que realmente eso es el poder del arte, poder decir algo de otra forma, la utilización de la metáfora. Hay veces que uno tiene la suerte de encontrarse escenas que ya están hechas. Te voy a hablar de unas escenas que están hechas y que yo llamo in vitros. Se llaman in vitros porque lo único que hay que hacer es poner un vidrio enfrente para que se conviertan como en una vitrina a la cual tú puedes asomarte y puedes mirar algo que de otra manera seguro hubieras pasado y hubieras dejado ir. Los in vitros, pienso que de acuerdo con lo que tú estás diciendo, sí son señalamientos muy sutiles porque lo único que tú pones es un vidrio.
lo único que haces es enmarcarla de alguna manera, pues generalmente detrás de una puerta, pues el marco de la puerta se reemplaza por un vidrio y todo lo que está detrás queda a la vista muy expuesto. La señal Morse es realmente la pieza que da la bienvenida, es un árbol que uno ve a través de una ventana. Y hay una pequeña pantalla en la parte de adentro de la sala que va mostrando letra a letra qué es el mensaje que está pasando ese árbol, porque se supone que es un mensaje de ellos. Y es poca la gente que se da cuenta de que está titilando esa pequeña luz y que también junto hay un decodificador de ese sistema que si se espera el suficiente tiempo va a poder leer la frase. Y la frase lo que dice es: en cada inhalación nos encontramos. Encontramos momentos de lucidez en la cual el ser humano pues se encuentra a sí mismo y se encuentra a sí mismo en los otros. Entonces ahí siento que hay un montón de elementos en esta propuesta artística tuya que invitan a esa atención. Yo pienso que son ventanas para asociarse casi como a una especie de tiempo detenido. Hay 3 precipitaciones de arena. Las arenas del río Cauca, las que se hicieron en espacio continuo, que fueron digamos, en recuerdo de lo que sucedió en la pandemia, y estas que son las 2024. En las 3 precipitaciones de arena hay como una línea de tiempo que he querido que entre como al espacio y que se logra perforando la placa del techo, y por ese agujero que generalmente ha sido como de media pulgada, hacer caer, y yo quisiera que durante toda la exposición y todo el tiempo, pero pues todavía no lo he logrado, hacer caer un hilo de arena que se va acumulando en la escena de abajo. Otro elemento que denota el paso del tiempo y que está presente en esta exposición, ese tejido. Cuando uno veía a una abuela, alguien tejido, pues es que lleva mucho. Cuando ya lleva un tejido largo, pues es que lleva mucho tiempo, ¿no? Es otro dispositivo para ver pasar el tiempo. ¿Qué es esa obra? Explícamela, por favor. Pues yo quise hacer esa obra hace muchos años, y un buen día cercano a esta exposición resolví hacerla, y buscaba yo unas gemelas. Pues ellas no son gemelas realmente, son 2 amigas muy parecidas, vecinas además, que son las actrices de este video. Y la cosa consistía en que una tejía y la otra, que estaba de espaldas, va destejiendo lo que la primera teje. Todo el tiempo va destejiendo, y es esa misma hebra que la primera teje, la otra va destejiendo, y es la hebra con que se teje. No hay, digamos, un ovillo adicional del cual salga una lana. No puede haber tejido si no hay destejido un poco. Es lo que esa obra quiere decir, y se llama Sabían pero no recordaban. Eso se llama Ensayo para un autorretrato.
el pelo es lo único que nos sigue creciendo y las uñas. Sabemos que uno muere y el pelo sigue creciendo, entonces ese pelo que mide más o menos 3 metros, pienso un poco que es un retrato que atraviesa pues esta vida. Está muy ordenado, ¿no? Está como flotante, como en algo que parece como agua. Y al final tenemos ese pasillo en el que pues creemos que hay muchas puertas, que está oscuro, que está tenue, y que al final nos encontramos es a nosotros mismos, ¿no? Con ese espejo. Curioso que sea al final de la exposición que nos encontremos a nosotros mismos, que creo o entendería de pronto que es la invitación que quieres hacer. Te voy a contar de dónde sale ese pasillo. En una participación que tuve en un premio Luis Caballero, hice una obra que se llamaba En el fértil suelo, y tenía más que ver, era como con el momento en que se estaba firmando la paz, ese momento que fue tan largo y que pensamos muchas veces que tal vez no íbamos a lograr verlo en esta vida, ¿no? Pero bueno, logramos que eso se firmara. Y en todo caso yo empecé a conseguir puertas, pero que yo quería que fueran puertas de casas de familia. Y así son, todas ellas son puertas de casas de familia que me parecieron que cada cual tenía como la capacidad de comunicar algo, pero son puertas en sus marcos, tienen sus marcos y tienen la puerta. En este momento están arrancados de su contexto de casa en el que estuvieron, así que son umbrales, y son umbrales que no conducen, porque ni puedes entrar ni puedes salir, ¿cierto? Pero no quiere decir que tú no los puedas instalar en una entrada y puedan volver a servir de entrada o de salida. Entonces esto que es un corredor de 15 metros donde hay muchísimas puertas y sus marcos, habla un poco de eso, ¿no? Como de esa situación como de limbo en que están en determinado momento como un grupo de personas que todavía no están, que están como desarticuladas, como desinstaladas un poco del lugar donde provienen, pero que no quiere decir que no puedan volver de alguna manera a ser funcionales, a conducir. Y ese momento también de reconciliación, o de lo que veíamos en el momento del 2016 de la firma de la paz, también está presente en otra obra que además está acá a la salida del museo y que es una referencia literaria que a ti te importa mucho, o sea, que significa mucho para ti. Pero está también en la obra que vemos acá en la sala como siempre en polvo, como siempre poco sólida, como siempre nebulosa, como siempre. Entonces, esa idea de paz también como que hay que mantenerla y retrocederla, no sé si me entiendes, con el video le doy esa interpretación. Ya. Pues es que ese video lo hice precisamente y yo pensaba que eso iba a dejar de tener vigencia, y resulta que siempre tiene vigencia. Claro, lo porque mismo siempre que estamos buscando la paz, porque Siempre. Es una frase del canto tercero de la Ilíada. Es el único momento que hay en ese relato de guerra, sí, que es la Ilíada, en que ellos resuelven no pelear más, ¿no? Se juntan los dos comandantes de los dos ejércitos y deciden, teniendo a los hombres parados en el campo de batalla, porque están en el campo de batalla con las armas y todo, ellos deciden que no van a guerrear más, que ya llevan muchos años. Entonces vine aquí a la Luis Ángel Arango y busqué, o sea, pedí que me trajeran todas las ediciones de la Ilíada, y habían como 35 ediciones de la Ilíada.
Pero bueno, uno revisando y revisando se da cuenta que son 35 ediciones, pero son pocas las traducciones de la Ilíada, porque la Ilíada es un poema, ¿no? Escogí la que me pareció más relevante, la que me pareció que generaba más imágenes. Detuvieron los corceles, bajaron de los carros y dejando las armaduras en el fértil suelo, se pararon muy cerca los unos de los otros. Y a mí me parecía que eso generaba como un momento de suspenso muy dramático, porque era imaginarse como dos ejércitos que habían sido enemigos tremendos durante 10 años, estaban parados muy cerca los unos de los otros, sin armas, ¿cierto? En una situación pues que era como muy esperanzadora por un lado, pero por otro lado pues hablaba como de una gran vulnerabilidad, porque estaban parados en un espacio muy reducido, todos los antiguos enemigos desarmados. El tiempo nos fue mostrando qué tan desarmados estaban. Entonces, en ese video hay una mano que va destapando, como y algo que corriendo arena, ¿cierto? Está corriendo arena, porque es que realmente sí en muchas partes se corre arena, tienes razón. En estos que son los que vienen de lejos, en la precipitación de arena, entonces la mano corre arena, y es un poco... Y de pronto empezamos a ver que hay como algunos... hay como una frase que está escrita. Claro. Y que a veces parece que se nos olvida y que tú invitas es a recordarla, destapándola, la descubres. Eso, y entonces Chan, tú sigue corriendo y cuando ya nos parece que vamos a poder leer la frase, porque ya, entonces la otra mano otra vez lanza toda la carga de arena y no nos deja leer. Que termina siendo una ilustración del conflicto en Colombia. Sí, pues. Y después otra vez empieza la otra mano otra vez a tratar de limpiar esto y a tratar de dejar ver. Y parece pues que es una cosa que no tiene fin. Cuando se hace una obra de arte, siempre se está trabajando con lo que adviene, las cosas que tú no tienes preparadas. El tiempo ciertamente es un elemento que atraviesa la obra de María Elvira. En el caso de María Elvira tiene una sabiduría enorme, y es que ella va poniendo a andar unos elementos, pero que ella los ponga a andar no quiere decir que ella sabe todo lo que empieza a acontecer. Pues uno siempre quiere, claro, llegar a la conciencia del espectador y ojalá quedar allí. Mil gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. No, a ti.
Colombia, la señal de la paz. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.